Bueno, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Como el hermano Daniel ya lo anticipó, seguimos en esta temática, en esta serie de predicaciones que tiene como título esta expresión, este fragmento de un versículo de la segunda carta de Pedro que dice: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y esta tercera parte tiene como título: escudriña para alcanzar conocimiento. Bueno, habíamos mencionado, y es importante seguir marcando y seguir enfatizando de que bíblicamente somos llamados a cultivar nuestra fe y no encerrarla, sino no ponerla en una caja de cristal y decirle: bueno, fe, te guardo aquí, permanece intacta como si fuera una semilla. No, sino que tiene que ser cultivada. Una semilla tiene que ser cultivada, tiene que ser sembrada, tiene que ser tratada y tiene que dar fruto, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es suministrarle los ingredientes necesarios y equiparla para que nuestras vidas realmente destaquen como luminar en medio de un mundo lleno de tinieblas. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso, ¿sí? Y no ser doblegados por el pecado. Como Pedro dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, escribe Pablo por medio del Espíritu, no caeréis jamás. Ya habíamos avanzado en lo que yo llamo el primer ingrediente que teníamos que añadirle a la fe, que era virtud. Habíamos ocupado el mensaje anterior como para hablar un poco respecto de la virtud, y ahora vamos a hablar de lo que sigue en el versículo 5 del primer capítulo de la segunda carta de Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. A la virtud conocimiento. Habíamos mencionado tanto en el mensaje introductorio como en el anterior de que Dios se ha encargado de proveernos de todas las cosas necesarias para que cualquier creyente piadoso pueda realmente equipar su fe y vivir una vida santa, como Pedro lo dice, vivir revestidos de una naturaleza divina. Y sí o sí tenemos que marcar que es responsabilidad del creyente hacerlo. Es su responsabilidad trabajar y equipar su fe. No es responsabilidad del pastor, ni de los maestros, ni de los diáconos. No, es su responsabilidad equipar su fe y trabajar. De tener tiempo de oración, tener tiempo de devocionales, tener tiempos de lectura. Obviamente un mensaje, una predicación siempre puede ministrar, brindar enseñanza, pero es trabajo del creyente escudriñar para alcanzar un mayor grado de conocimiento en el Señor. No hacer nada con nuestra fe es atentar realmente contra nosotros mismos, exponiéndonos a un peligro de una vida miserable y desventurada con una constante caída en el pecado. Hay creyentes que de alguna manera eligen vivir así. Y es una vida desdichada, es una vida frustrante, es una vida, como dije, desventurada, ¿sí? Siempre están tristes. ¿Por qué? Porque de alguna manera terminan haciendo lo que no querían, terminan corriendo hacia el lugar equivocado y terminan afectados, ¿sí? Terminan desanimados, terminan como básicamente desganados, y eso si sigue así es muy peligroso porque conduce básicamente a un desliz para siempre. Si bien como
o sea, todo creyente, descansamos sobre la seguridad que se nos provee por medio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Todo creyente descansa en eso. Cristo murió por nuestros pecados y su obra, su sangre, es suficiente y poderosa para expiar todos nuestros pecados. Todos. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Todos nuestros pecados son expiados, ¿sí? en la obra expiatoria de Cristo. Es suficiente. Y tiene poder por medio de su Espíritu para presentarnos de manera justificados y sin mancha delante de un Dios para alcanzar una salvación eterna que también será futura. Pero de todos modos, aunque concebimos esta verdad y nos alienta a saber que Cristo hizo eso por nosotros, de todas maneras, esto no nos quita o no elude la responsabilidad que tenemos como cristianos de buscar y crecer en santidad. Esa es nuestra responsabilidad. Yo conocía a un creyente que siempre tenía una respuesta para algunas, críticas o observaciones que se le hacía. Él siempre decía: la sangre de Cristo me cubre de todo pecado. La sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Y aunque eso es cierto, la sangre de Cristo realmente nos cubre de todos pecados, no es un justificativo para vivir mal, sino que de hecho es al contrario. Es, un poderoso energizante, por decir de alguna manera, para llevarnos a vivir en santidad. ¿Sí? No es para justificarnos en una vida de constante caída o una vida de ocio. No, es al revés. Saber que Cristo se encargó de todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros en la cruz del Calvario nos alienta a vivir vidas dignas del Cordero que murió por nosotros en la cruz. Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, no trabajamos obviamente por sostener nuestra salvación, porque ese trabajo ya lo hizo Cristo en la cruz, pero sí nos ocupamos de equipar nuestra fe para vivir en santidad y glorificar al Señor con nuestras vidas. Y este trabajo no es una opción. No es que podemos elegir no hacerlo. Como diciendo, bueno, que se encargue el pastor, los diáconos, los maestros, que se encarguen de esas cosas. No, el trabajo de equipar nuestra fe es trabajo de todos. Es trabajo de todos, como Pedro dice, el que no tiene estas cosas, dice, es ciego. Básicamente dice eso, ¿sí? Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No ocuparnos de esta tarea también trae consecuencias que desde nuestra experiencia cristiana hemos vivido. Y me atrevo a pensar que ustedes también, que han de alguna manera experimentado en su vida cristiana desánimo, frustración, inseguridad, dudas, ignorancia, fragilidad, derrotas, fracasos, desaliento y hasta pensamientos de abandono del camino. Si han experimentado eso, ¿sí? No estoy hablando en chino, cosas que pasan en la vida cristiana, es porque nuestra fe no es lo suficientemente equipada, formada y madura como para abordar cualquier tipo de situación. Hay cristianos que hasta el día de hoy sienten inseguridad y dudan respecto de sí mismos, si es que son salvos o si van a ser salvos o si es que han nacido de nuevo. Tienen duda. Llega un punto que dice, no sé si el Espíritu Santo me ha convertido. Estoy inseguro. ¿Por qué? Porque sienten el poder de la carne operando con mucha fuerza todavía en ellos. ¿Sí? Con deseos pecaminosos, con cosas pecaminosas, con un carácter intolerante y tantas cosas. Y uno dice, tengo dudas, no sé si nací de nuevo. Sí, bueno, pero todas esas cosas y esos pensamientos en realidad son consecuencias de la falta de conocimiento de Dios. Todas esas cosas son consecuencias de la falta de conocimiento de Dios. Y es de lo que queremos hablar en esta meditación.
¿Sí? Hay cristianos que después de tristemente fallar, pecar, hacer algo que no querían, terminan después frustrados, terminan llorando, terminan entristecidos, diciendo: Señor, perdóname, de verdad que no quise hacer esto y no quiero hacerlo nunca más. Esa no era la idea, no sé por qué lo hice. Pero de alguna manera encuentran como que tienen que hacer eso como una autoflagelación, ¿sí? Y están básicamente una semana llorando y entristeciéndose y gimiendo, y pasan 2 semanas y uno dice: pero hermano, está bien y está perfecto arrepentirse, tener realmente tristeza por haber contristado al Espíritu, está bien, pero de alguna manera no aceptar o entender que la sangre de Cristo, la obra de Cristo ya también se encargó de eso, es como decir, bueno, o sea, son tan implacables en su conciencia que no le dan posibilidad al perdón de Cristo. O sea, tiene una conciencia tan implacable que dice: no soy digno de perdón, no soy digno de perdón. Ya lo sabemos, nadie es digno de perdón, porque nuestras transgresiones son dignos de ira, esa es la realidad. Pero también esa clase de pensamiento, hay algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Por ahí capaz que se siente identificado, no lo sé, pero hay un denominador común en los cristianos que los lleva a que si hizo algo malo, no sé, durante 1 hora, como castigo, por decir de alguna manera, se imponen orar 3 horas. Como castigo, orar. Dice: bueno, hice esto malo, voy a estar orando toda esta noche 3 horas seguidas para que el Señor me perdone. Parece noble, pero sin embargo viene de una conciencia que no está formada en el conocimiento de Dios. Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras. Y yo voy a ocupar esta frase como para decir que gran parte de nuestros errores es por ignorancia en las Escrituras. La fe batalla con nuestra carne, no cabe la menor duda. La fe batalla con nuestra carne. Pero nuestra fe no se va a sentir segura a menos que nosotros trabajemos haciéndola crecer. Y ahora, sí me parece importante decir que la seguridad del cristiano es realmente importante y vital en la vida de todo cristiano. Tener un cristianismo con una fe que nos da seguridad nos va a llevar a experimentar realmente la bendición del Señor por medio de todas sus bendiciones con gozo. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros en Él. Pero cuando no tenemos seguridad y nos sentimos inseguros, es allí cuando empezamos a tambalear, llevamos una vida básicamente bastante así, con desánimo, arriba, abajo, frustración, desgano, un día abandono, al otro día me comprometo. Y esa clase de vida es también consecuencia de inseguridad. No me siento seguro, sino no siento gozo. Y es justamente porque nuestra ignorancia en el conocimiento de Dios nos lleva a ignorar la bendición de Dios. Si tuviéramos, como puse ahí ese binocular, la capacidad de escarbar y cavar en las Escrituras y entender todo lo que Dios ya nos ha provisto por medio de la obra de Cristo, si pudiéramos ver con otros ojos, a través de las Escrituras, todo lo que Dios ya nos ha provisto por medio de su Hijo Cristo, no tendríamos razón, de verdad, hermanos, no tendríamos razón de ninguna clase de tristeza. Antes deberíamos experimentar un gozo continuo y perpetuo. Esa es la realidad. Si no tenemos capacidad de tener gozos en esta condición, así, sin persecución, sin ninguna aflicción y tribulación, ¿qué nos hace pensar que podemos experimentar gozo en la tribulación? Si estando sin tribulación no tenemos gozo cuando llega la tribulación, ni hablar de lo que se extingue la iglesia bíblica de la faz de la tierra. Bueno, sin embargo, hay una expresión que me gusta mucho de Hebreos que dice que Dios ha dado su promesa, ha dado su palabra, y no teniendo
alguien mayor que él, por quien jurar, interpuso juramento por medio de sí mismo, para que, ya sea por su palabra y por el juramento que hizo por sí mismo, tengamos, dice, un fortísimo consuelo de que él no va a fallar. Y su palabra, y esta es la expresión que me gusta de Hebreos 6:19, dice: y eso, ¿sí?, sus promesas y su palabra, tenemos nosotros como una firme ancla del alma. Su palabra y sus promesas son nuestra firme ancla del alma. Cuando algo está anclado, significa que no va a ser llevado a otro lugar, sino que va a permanecer firme. ¿Sí? Un barco anclado, por más que vengan olas, vientos y cualquier otra cosa, va a estar anclado, no se va a mover. Bueno, a nosotros como cristianos deberíamos experimentar lo mismo. Si entendemos que la palabra de Dios es suficiente y además de eso Él interpuso juramento de sí mismo, decir: yo lo cumpliré, yo lo haré, y esas palabras son nuestra firme ancla del alma, tenemos que creer y tener seguridad de que eso va a ser así. La falta de conocimiento nos va a llevar a vivir vidas desdichadas. Somos exhortados por el apóstol a poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Cuán importante es el conocimiento? Demasiado, vital, diría yo. De hecho, Pedro lo escribe en su carta y lo menciona 7 veces. 7 veces en la misma carta Pedro está mencionando conocimiento. Trabajen en el conocimiento, hagan el conocimiento constantemente. De hecho, en el capítulo 3, versículo 18 de 2 de Pedro, él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y esto debemos hacerlo con diligencia, con urgencia, con disposición. Bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es? Porque podemos tener un concepto un poco variado, ramificado de lo que es conocimiento. Aquí es en el vocablo gnosis y también epignosis. Los dos vocablos se utilizan en esta misma carta para referirse a conocimiento. Y no se trata de un conocimiento superficial, de una simple comprensión de los hechos históricos de Jesús, así como todo católico también lo puede llegar a concebir, o cualquier otra persona secular, sino se trata de una participación genuina con la vida del Señor Jesús. Y es que, sí me interesa aclarar esto, el cristianismo no es una creencia mística, ¿sí? ¿En qué sentido? No es que creemos en una historia de un hombre que murió en la cruz y que no sabemos mucho de él y de alguna manera atamos todos los cabos sueltos a la fuerza, con una fe enforzada, como diciendo hay que creer a ciegas. Sin embargo, no es así, sino que nosotros estamos creyendo en un Dios que estableció un plan objetivo que se puede ver a través de las Escrituras. Él se propuso redimir a su creación y lo hizo. Es una fe objetiva, es una fe histórica, porque esto empieza desde el momento de la creación, del momento que Adán y Eva cayeron. Dios ya está desplegando su plan, y también por eso decimos que es una fe también trascendental, y es racional, porque es inteligente. O sea, no estamos creyendo cualquier cosa, estamos creyendo en un plan perfectamente elaborado que Dios hizo. Y aquí la palabra, yo les digo estas cosas porque la palabra conocimiento, gnosis, tiene que ver con ciencia, ¿sí? Tiene que ver, acá no es la palabra inosco que tiene que ver con comunión íntima con Dios, sino la que tiene que ver con ciencia, con la ciencia de Dios, con la que nosotros vamos a entender y apreciar solamente por medio de las Escrituras. No vamos a tener otra forma de apreciar la ciencia de Dios, sino por medio del testamento escrito, o sea, del testimonio de lo que Dios hizo y dijo por medio de las Escrituras. Entonces, si hablamos de conocimiento en este versículo de Pedro, si hablamos de conocimiento referido a ciencia, tiene que ver con un trabajo investigativo. La ciencia en sí consiste en poder, de alguna manera, comprobar las cosas.
¿sí? Nosotros adquirimos conocimiento por medio de comprobar las cosas, esa es la realidad. Entonces hay que hacer una gran diferencia entre lo que es solamente conocimiento bíblico, que a veces eso es peligroso porque el conocimiento bíblico sin comprobación lleva al cristiano a tener solamente una fe intelectual y académica que parece fuerte pero es muy débil. Sin embargo, cuando se habla aquí de conocimiento, si bien el trabajo directo del cristiano es escudriñar las Escrituras, no es simplemente escudriñar para alcanzar conocimiento bíblico, sino para conocer al Dios de la Biblia por medio de las Escrituras y poder nosotros vivirlo y practicarlo. Nosotros alcanzamos un conocimiento cuando lo hemos comprobado, ¿sí? Como sabemos que la madera flota, como decía en un predicador, porque la tenemos que tirar al agua y vemos que flota. No es simplemente que alguien nos dijo la madera flota y nosotros decimos sí, la madera flota y yo ya gané un conocimiento. Yo tengo la necesidad de comprobar esos conocimientos. Dios se revela en mayor detalle a todo cristiano por medio de las Escrituras. Lo repito, Dios se revela en mayor detalle a todo cristiano por medio de las Escrituras, no por medio de actividad paranormal o por medio de experiencia sobrenatural. Nosotros entendemos y vamos conociendo quién es Dios, sus atributos, lo que hizo, lo que hace, e incluso el Evangelio por medio, como dice también, como escribe Pablo, de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Qué son las Sagradas Escrituras? El testimonio escrito, inspirado por el Espíritu Santo, por medio de hombres que Dios escogió, que registraron y reportaron la verdad de Dios. ¿Sí? Eso luego se fue copiando y se armó un canon bíblico que se llama la Biblia. Pero cuando hablamos de Escritura, yo me refiero a realmente lo que se dispusieron estos hombres por la inspiración de Dios a escribir y reportar para la iglesia futura. En ese tiempo nosotros seríamos la iglesia futura. Así que no podemos sentarnos y esperar, decir, bueno, Dios, quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida. Tenemos que encontrar en las Escrituras. ¿Cómo conocemos que Dios es omnipotente? Bueno, la creación nos da ese testimonio, pero entendemos que Dios creó la creación por medio de las Escrituras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Él es omnisciente? Bueno, lo creemos, porque también la Escritura lo testifica. Y las Escrituras es el testimonio de Dios. Dios habló, Dios hizo cosas, Dios demostró cosas. Y todos esos hechos se registraron. Ahora, es nuestro trabajo, ¿sí?, empezar a escarbar en las Escrituras para alcanzar el conocimiento de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces entendemos que las Escrituras son el registro infalible e inerrante de Dios. ¿Sí? Fue Dios quien inspiró las Escrituras, no los hombres. Fue Dios quien de alguna manera hizo que se reporte todo lo que Él quería que se reporte para que nosotros lo creamos y lo vivamos. Es nuestra responsabilidad entonces escudriñar las Escrituras. Añadida a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar. Juan 5:39, Jesús le dice eso básicamente a los doctores de la ley de ese tiempo. Le dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Alcanzar la mente de Cristo no va a ser posible si es que no escudriñamos las Escrituras. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, sino un poco. No solamente los salmos y los evangelios, en abundancia.
que abunde. Y no es inalcanzable. Hay realmente cristianos que piensan así, que esa sabiduría y ese conocimiento de Dios es como inalcanzable, como que no es para todos, que Dios eligió a unos cuantos privilegiados para que puedan ellos crecer y los demás mirarlo desde afuera. No. Eso en realidad es justificar el ocio, ¿sí? Porque es una cuestión de determinación y es una cuestión de trabajo. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al pastor. No, pídasela a Dios. ¿Sí? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. ¿Tenemos falta de sabiduría? ¿Tenemos falta de conocimiento? Bueno, espero que no tengamos falta de oración, porque la oración auténtica, genuina, nos va a llevar a pedir a Dios sabiduría y Dios nos va a llevar a las Escrituras. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos otorga añadir conocimiento a nuestra fe? Muchos, de seguro muchos, pero como yo le dije al principio, ¿por qué a veces no experimentamos gozo? Por falta de seguridad, por falta de convicción. No experimentamos gozo y por una ignorancia de las Escrituras. Entender que Dios nos ha provisto todas las cosas por medio de Cristo. Y no llegar a concebir eso nos lleva a vivir vidas frustrantes. Pedro, ya en la salutación del capítulo 1 de Pedro, en el que estamos, en el versículo 2, Pedro dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y nos guste o no, este versículo nos está enseñando que la gracia y la paz del Señor Jesús en nuestras vidas es directamente proporcional al conocimiento. ¿Qué significa? Que en la medida que más nos adentramos en un trabajo de escudriñar, de leer, de aprender y de orar para que Dios nos dé revelación, más se multiplica en nosotros la paz y la gracia del Señor. No la gracia salvadora, porque eso es incondicional, pero la gracia de vivir una vida en armonía con Dios. Es así, hermanos, es así. En la medida que más estamos en comunión con Dios y que más trabajamos en escudriñar las Escrituras, más en paz nos vamos a sentir. Cuando nos sentimos como nerviosos, como sin paz, es porque básicamente no estamos leyendo. También nos sirve para ser cautos y no ser engañados, como también dice que los cristianos de Tesalónica, bien, eran más nobles que los de Berea, porque dice que ellos recibían la palabra de Pablo. Esto está en Hechos 17:11, recibían la palabra de Pablo con toda solicitud, lo que Pablo enseñaba, pero escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar nos va a librar del engaño, nos va a librar de ser confundidos. ¿Qué más? Nos va a dar una base sólida para la vida cristiana y también para poder derrumbar toda otra filosofía que vaya en contra de Cristo. Como Pablo dice, derribando en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo lo hacía, vale decir que está diciendo que nada puede compararse con el conocimiento de Dios, ni mucho menos competir con ese conocimiento. Y también a nivel de iglesia, el hecho de ser una iglesia que tiene conocimiento nos lleva a poder vivir vidas grupalmente mucho más santas. Romanos 15:14 dice: estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Recuerdo el testimonio de un médico que se llevaba una vida moralmente buena, pero internamente muy contaminada. Él decía: yo tengo un problema, o sea, yo me esfuerzo por agradar a Dios, pero mi mente es tan perversa
que estoy todo el día maquinando cosas malas. ¿Sí? Tenía apariencia de cristiano bueno y todos pensaban que era el bueno, hasta que un día él se quebró y decidió contarle a otro amigo cristiano de la iglesia, decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Qué te pasa? Le dijo el amigo. Le dije, lo que pasa es que, mira, tengo estos problemas. Mis pensamientos no son buenos. Mis pensamientos son muy malos y necesito ayuda. Yo sé que esto de tener esta clase de corazón y mente rebelde no es bueno y necesito ayuda. ¿Cómo me puedes ayudar? Y el amigo le dijo, no te hagas problema. Eso lo tenemos todos. Eso es común. Si todos tienen esa clase de pensamiento. y más allá de ayudarlo, terminó entorpeciendo la necesidad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. No supo amonestarlo. No supo decirle, mira hermano, lo que tú estás haciendo primeramente es muy noble el hecho de confesarlo, pero también significa que tú no tienes una relación personal con Cristo. Verdaderamente tú no has hallado a Cristo. Has hallado realmente en las Escrituras un parámetro moral, pero no has hallado al Dios de las Escrituras. Bueno, también ya habíamos hecho la diferencia entre que acá conocimiento se refiere a ciencia y no a comunión íntima. O sea, gnosis no es inosko, que serían los vocablos griegos. Sin embargo, el conocimiento de la ciencia de Dios nos va a llevar a una comunión íntima con Dios. Una cosa lleva a la otra. El arduo trabajo de escudriñar nos va a llevar a experimentar una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Una cosa es conocer algo de manera de definición, ¿sí? Hay quienes perciben o entienden que el conocimiento es un conjunto de saberes, pero ese conjunto de saberes básicamente solo es argumentativo, lleno de argumentos. Tú le preguntas algo y responde rápidamente con versículos, no, acá el griego y un montón de cosas. Lo responde rápidamente y uno dice, wow, ¿cómo sabe? Pero es probable que una persona así no conozca todavía a Dios. Es probable. Bien. Porque no solo, como dije hace rato, tenemos que concebir el hecho de escudriñar las Escrituras como un conocimiento bíblico, sino como un conocimiento aplicado. Y la realidad es que el conocimiento, la comunión íntima con Dios no depende del hombre, sino de Dios. Se lo repito, la comunión íntima con Dios no depende del hombre, sino de Dios. Es Dios quien se da a conocer al hombre de manera mucho más cercana y mucho más íntima, pero es trabajo del hombre buscarlo. Nuestro trabajo, mientras que nuestro trabajo es buscarlo decididamente, decir, quiero conocer al Dios de las Escrituras y me voy a embarcar en este trabajo de buscarlo insistentemente, Dios se va a dar a conocer. Nuestro trabajo es buscarlo, pero el trabajo de Dios, por decir de alguna manera, es darse a conocer. No vamos a alcanzar nada por nosotros mismos. En 1 Corintios 8:3 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios es conocido por Él. ¿Sí? Escuche, si alguno ama a Dios es conocido por Él. Y aquí la palabra conocido es inosko, que habla de comunión íntima o de conocer algo en intimidad, en profundidad. ¿Sí? Se utiliza mucho también para hablar de la relación entre un esposo y una esposa, que es algo íntimo. Bueno, una relación con Dios, una comunión íntima con Dios, depende de Dios. Como dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios se acerca. Y uno puede experimentar una comunión y una cercanía de Dios para vivir en esa armonía con Dios. Recuerdo una vez había contado respecto de un ilustre recitador de poemas. ¿Sí? Se llaman rapsoda. ¿Sí? No sé si sabían, yo no lo sabía en realidad. Lo aprendí ayer, al vocablo, a la palabra rapsoda. Y rapsoda eran los, básicamente,
en el tiempo antiguo eran como ambulantes. Era un espectáculo verlo, porque tenían la capacidad de poder recitar a manera de poema o de poesía frente a todo, con un énfasis que realmente era cautivante. Bueno, siguen habiendo rapsodas, sí, bueno, pero la historia esta era de un rapsoda, de un recitador de poemas que había llegado a ganar un premio por esa virtud. Bueno, y el día que subió al escenario a recibirlo, recibió el premio, todos lo aplaudieron y él le dijo al público que le propusieran cualquier poema que él lo iba a recitar. Y de hecho, algunos decían, bueno, recita tal cosa, y él la recitaba y la gente encantada aplaudía, y decía, wow, hermoso como lo dice. Y hasta que se levanta un anciano pastor que estaba allí y le dice, ¿puedes recitar el Salmo 23? Y él acepta, pero con una condición, dice, voy a hacerlo con la condición de que usted lo recite después de mí. Y el anciano aceptó, bueno, no hay problema. Y se para y agarra el Salmo 23 y lo recita de una forma, poniendo énfasis, acomodando la voz, haciendo las pausas, levantando la voz. Y cuando terminó el rapsoda de recitar el Salmo 23, la gente empezó a aplaudirlo como diciendo, hermoso, espectacular. Le tocaba el turno al anciano pastor, con una voz gastada, ronca, sin mucho arreglo, sin mucho, no sé, cambio de nada. Recitó el Salmo 23 de principio a fin, y cuando terminó dice que toda la gente estaba llorando. No había uno de los espectadores que no estaba llorando, quebrantado y emocionado por cómo la voz de ese anciano le había alcanzado el corazón a la gran mayoría de los que estaban ahí. Cuando terminó todo, se acercaron al rapsoda y le dijeron, ¿por qué razón cuando usted recitó el Salmo 23 todos aplaudieron, pero cuando lo recitó el anciano todos lloraron? Y él dijo, es muy fácil, yo recité muy bien el Salmo 23, pero el hombre conoce al pastor del Salmo 23, dice. Y eso marca la diferencia. ¿Por qué razón? A veces vemos hacia afuera predicadores que tienen virtud. Bueno, yo me atrevo a pensar que la gran diferencia es eso. Conocer a Dios hace virtuoso realmente, ya sea al mensajero o a cualquier cristiano. Y esa es la gran diferencia. En Juan 14:21 Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Entonces, hay una gran diferencia entre conocer a Dios y ser conocido por Dios. ¿Sí? Muchos judíos conocían a Jehová de las Escrituras en el sentido de que creían en los testimonios. Creían tanto solamente en los testimonios que no se dieron cuenta que Jesús era el testimonio encarnado. No pudieron verlo. ¿Por qué? Porque solamente ellos conocían lo que era el conocimiento escritural, nada más. En el versículo 23 de Juan 14 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, dice, a él y haremos morada, haremos habitación con él. Y esto habla de comunión íntima. Esto habla de que Dios se va a acercar de manera condicionada, porque lo está diciendo el texto, solamente a los que guardan su palabra, a los que están en el trabajo sincero y noble de amar a Dios desde el principio mismo, de decir, voy a obedecerte y voy a encontrarte en las Escrituras, voy a hacerlo así, y Dios se va a manifestar, esa es la realidad. Muchos cristianos, y digo mucho en sentido generalizado, porque no conozco, pero me atrevo a pensar de que hoy por hoy hay un gran desconocimiento de Dios. Puede haber un conocimiento de las Escrituras, pero un gran desconocimiento de Dios. Y yo de alguna manera les insto a que nosotros mismos nos embarquemos en esa carrera de decir, bueno, Señor, queremos ir mucho más allá de lo que hasta aquí nos has permitido llegar, y mucho más profundo de lo que hasta aquí nos has permitido sumergirnos, y trabajar de esa manera. No podemos tener comunión íntima con Dios y ser conocidos por Él a menos que empecemos nosotros mismos el trabajo de escudriñar hasta encontrarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener conocimiento? La ignorancia. Y la ignorancia es realmente un peligro en la vida cristiana porque tiene consecuencias. De hecho, Pedro mismo decía en la cita, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego.
Y la vida de un ciego es propenso a tropezar y a caer. Esa es la realidad. En Isaías, no voy a leerle Oseas 4:6, la primera parte de este versículo dice: mi pueblo fue destruido, ¿sí? Algunos ya lo saben, porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, bueno, acá le habla al pueblo judío: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, el desconocimiento, la ignorancia trae grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Usa, ¿se acuerdan de Usa, el que quiso agarrar el arca? Cuando se caía, bueno, fue destruido. El lugar se llamaba Pérez Usa, quebrantamiento de Usa. ¿Por qué? Fue por ignorancia. Fue por ignorancia. Sí, estaba establecido de que nadie podía tocar el arca, y él quebrantó eso por ignorancia. ¿Sí? Por ignorancia. Bueno, es peligroso para nosotros. Dios puede tranquilamente quebrantarnos por causa de la ignorancia. Por falta de conocimiento bíblico podemos también ser quebrantados, ser cortados. También la ignorancia nos puede llevar, como dicen, la ignorancia es temeraria, dicen algunos, en el sentido que es intrépida. Te lleva a hacer cosas pensando que estás haciendo lo correcto, pero está mal. No te das cuenta a veces. Dice, como muchos, o sea, en Mateo 7, hay muchos que se acercan y le dicen: Señor, en tu nombre hicimos esto, y predicamos y echamos demonios, hicimos milagros. Y Dios dice: yo no los conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron en ignorancia, fuera de la voluntad de Dios. Bueno, entonces, finalizando. Añadir a nuestra fe virtud, ya lo habíamos visto, y añadir a la virtud conocimiento. Si habíamos identificado la virtud como esa determinación y ese esfuerzo por buscar a Dios, que sea a través de escudriñar. Si entonces la virtud de ese esfuerzo nos lleva a tener un esfuerzo por investigar, escudriñar, un carácter investigativo primeramente de las Escrituras. Si todo lo que sabemos de Dios se nos revela por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. El Espíritu Santo no nos viene a traer palabras nuevas por fuera de las Escrituras. Incluso si tuviéramos experiencias que nos aparece un ángel y nos dice algo: oye, hijo mío, tal cual cosa. Si lo que ese ángel me dijo no está con las Escrituras, es falso. Entonces las Escrituras tienen un carácter autoritativo para nosotros. Es la autoridad. O sea, todo por fuera de las Escrituras es falso. Entonces no importa mi experiencia personal en un sentido sobrenatural, paranormal, como quieran llamarlo, si no se sujeta a las... incluso en la misma carta, Pedro está hablando de que ellos vieron, dice, a Jesús en la transfiguración. Dice: nosotros lo vimos y escuchamos esa voz del cielo que decía a él: oíd. Pedro dice: yo estuve allí, dice Pedro en la misma carta, pero él dice: pero tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Dándole de alguna manera más credibilidad a las Escrituras que a su propia experiencia. Aunque Pedro puede decir: yo sé que mi experiencia se corresponde directamente con Dios, sin embargo, la palabra profética más segura son las Escrituras, porque allí mismo dice: porque ninguna profecía fue traída de manera privada, digamos, sino que Dios inspiró a los hombres para que lo hablen. No es de interpretación privada. Dios lo habló, Dios lo hizo. Los hombres no fueron inspirados por ellos mismos, sino por Dios. Hermanos, quienes comprendieron el valor de la ciencia de Dios, quienes comprendieron lo que de alguna manera, en sentido práctico, los que entendieron lo que contiene las Escrituras, las Sagradas Escrituras, se dieron cuenta que ese libro es un tesoro.
se dieron cuenta que el contenido de ese libro es un tesoro incomparable, incomparable. Allí está, mientras que el mundo está lleno de libros, y se escribieron libros de todo tipo de filosofía, de todo tipo de idea, de todo tipo de ciencia, Dios, por medio de su Espíritu, escribió un solo libro, un solo manual, inerrante, infalible y suficiente para el cristiano. Ese libro, aunque sé que ustedes ya lo saben, tiene que ser nuestro libro de cabecera. Tiene que ser el libro en el cual nosotros podamos sumergirnos y leerlo de pe a pa una y otra vez, las veces que sea necesario. Quienes encontraron ese tesoro que es Cristo, vendieron todas sus cosas, como la parábola del tesoro escondido. Incluso Pablo mismo dice: yo estimo todas las cosas, en Filipenses 3:8. Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero dice: tengo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y acá está hablando de ciencia, de gnosis, ¿sí? O de epignosis. Está hablando de que Pablo dice: yo prefiero perder todo, pero quiero ganar este conocimiento. Y de verdad, hermanos, que bueno, sí, todos los detalles de la obra de Cristo, todos los detalles de quién Dios es, no va a venir por una revelación en sueños, sino va a venir por las Escrituras, esa es la realidad. Entonces, si este libro nos aporta todo eso, entonces, ¿qué estamos esperando para seguir escarbando y escarbando y escarbando y escarbando en las Escrituras? Dios se reveló a los hombres como en Hebreos 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló de muchas maneras, ¿sí? Pero en este tiempo a nosotros nos habló por medio de las Escrituras, ¿sí? Porque no tenemos la vida, los apóstoles ya no están, ¿sí? No tenemos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a ninguno de ellos predicándonos, pero tenemos el testimonio escrito de lo que ellos predicaron y de lo que ellos mismos escribieron de lo que Jesús predicó y de lo que de anteriormente se escribió de quién Jehová es, de quién Dios mismo es, ¿sí? Entonces Dios habló de muchas maneras. Últimamente nos ha hablado por el Hijo. A nosotros como iglesia nos ha hablado por medio de su Espíritu a través de las Escrituras. Esa es la realidad de la iglesia contemporánea. No esperamos visiones sobrenaturales. Si bien podemos tener sueños que de alguna manera nos avisan de cosas puntuales, sin embargo, nada nos habla más precisamente como las Escrituras. Si esto es así, que en verdad es así, tenemos el trabajo necesario de escudriñar y escudriñar y escudriñar, como yo puse en la imagen, unos binoculares arriba de la Biblia, no solamente hacer una leída superficial para siempre. Podemos comenzar con un método de lectura superficial, hacer una lectura corrida de Génesis y Apocalipsis, pero en la próxima ya tiene que ser más detenida, y la próxima más detenida, y hacer que sea investigativo. Entonces, ¿por qué nuestra vida a veces tiene ese matiz de frustración, de desánimo, de desgano, de tristeza, de gozo? Por falta de conocimiento, porque ignoramos las promesas de Dios que nos hablan tan claramente por medio de las Escrituras y que a la misma vez, como dice Hebreo, son nuestra firme ancla del alma. Si tuviéramos realmente una vida sumergida en las Escrituras, llevaremos vidas gozosas. Así que Pedro, con la virtud del Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Súmenle estas cosas. Y vamos a seguir con los ingredientes en las próximas meditaciones, ¿sí? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes.